¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el licenciado Jorge Martínez y el día de hoy les voy a compartir algunos datos estadísticos y cifras relacionadas con la actividad tributaria del SAT correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. Como preámbulo a nuestro tema principal, consideramos importante que los contribuyentes conozcan algunas de las cifras más importantes que arroja este informe, tales como el importe de los ingresos tributarios o el tipo de actos de fiscalización que le redituaron mayores ingresos al fisco, las cuales constituyen herramientas indispensables para conocer las tendencias y conductas que adoptó el fisco federal en el ejercicio fiscal del 2018 y con ello estar en condiciones de tener en cuenta los posibles escenarios que podrían actualizarse en el presente año. Vamos a comenzar precisando algunas cifras relacionadas con la integración del padrón de contribuyentes, el cual al cierre del 2018 se integraba por 71 millones, lo cual significa que durante el ejercicio fiscal pasado se integraron alrededor de 7 millones de pagadores de impuestos nuevos, cifras que están dentro del rango del 10% que en promedio venía aumentando en los últimos 3 años. Por lo que hace al tipo de contribuyentes, del 2016 al 2018 se dieron de alta en promedio anual 80,000 nuevas personas morales y 500,000 de personas físicas en su carácter de asalariados. Como un dato adicional, según cifras del INEGI, al cierre del año pasado, el 57% de personas con un empleo era desempeñado en la informalidad, es decir, que obtienen ingresos por los cuales no pagan los impuestos respectivos. Por lo que hace a los ingresos tributarios, al cierre del 2018, estos se incrementaron un 3.5% más de lo que se había presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación. Con respecto al 2017, este tipo de ingresos creció un 2.3%. El impuesto sobre la renta continúa siendo el gravamen que más aporta a las arcas públicas, aun y cuando el año pasado su aportación solo aumentó un 0.8%, cifra muy raquítica en comparación con el aumento del 12% que presentó al cierre del 2016 y del 18% que se dio en 2015. Por lo que hace al IVA, este impuesto experimentó un aumento del 7.7% por encima de lo programado, lo cual nos hace pensar que han rendido fruto las medidas de control y fiscalización que ha implementado el fisco para aumentar la recaudación de este gravamen, ya que en 2017 tuvo un retroceso recaudatorio de 2.7%. Es importante señalar que el decremento en las cifras recaudatorias que se viene experimentando desde 2017 se debe a que la reforma fiscal que entró en vigor en el ejercicio fiscal de 2014 ya no da para más. Ahora bien, si tomamos en cuenta esa circunstancia, que no hay aumento de tasas ni gravámenes nuevos y que para el presente ejercicio fiscal el SAT debe recaudar alrededor de 354,000 millones de pesos más que el ejercicio pasado, podemos concluir que el SAT utilizará medios para llegar a esa meta, como son la presión incesante sobre los contribuyentes cautivos, el endurecimiento de la fiscalización y la implementación de medidas de carácter limitativo, como son la eliminación de la compensación universal y diversas reducciones a la aplicación de estímulos fiscales. Partiendo de lo anterior, vamos a comentar dos indicadores en los que hay que poner especial atención, ya que tienen una estrecha relación con el endurecimiento de las medidas de fiscalización y con la eliminación de la compensación universal. Con relación a la medida señalada en primer término y del análisis que se realice a las cifras que nos proporciona el informe, en el apartado de fiscalización, podemos advertir que en el ejercicio fiscal pasado, los actos de control se llevaron la medalla de oro, ya que con su implementación se recaudaron alrededor de 88,000 millones de pesos, que representa un aumento real del 59% de lo que se recaudó con ese tipo de actos en el 2017. Conviene precisar que los actos de control son correos electrónicos, mensajes al buzón tributario, requerimientos y las temidas entrevistas, que utiliza el fisco cuando detecta comportamientos inusuales en el historial tributario de los contribuyentes, mediante las cuales le solicita al pagador de impuestos que le explique cuáles fueron las circunstancias por las que ocurrieron esas variaciones y en caso de que la explicación no le llene el ojo a la autoridad, ésta los invita de una manera muy cordial para que regularicen su situación fiscal mediante el respectivo pago.
bajo amenaza de que en caso contrario procederá al ejercicio de sus facultades de comprobación. Bajo ese contexto, y para tener una idea más centrada de la utilidad de esos medios, en 2016 y 2017, las entrevistas le redituaron al SAT 9,000 y 13,000 millones de pesos respectivamente, lo cual significa que la recaudación por el uso de esos instrumentos aumentó un 133% en el 2018, lo cual, sin lugar a dudas, nos hace pensar que en el presente año el fisco echará mano de ese instrumento, pues aparte de lo redituable que es, su implementación es muy barata en comparación con lo que se eroga para el ejercicio de las facultades de comprobación. No debemos dejar de lado a la fiscalización tradicional, por llamarle de alguna forma, como son las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas, ya que con alrededor de 63,000 actos desplegados el año pasado, se recaudaron poco más de 194,000 millones de pesos, lo cual significa que por cada auditoría que se realiza, el fisco levanta en promedio 3 millones de pesos. Por otro lado, con la eliminación de la compensación universal, el único medio de acceder a los saldos a favor será mediante la devolución de saldos que tenía a su favor el contribuyente, las cuales en el último año han venido experimentando una baja considerable. En efecto, en el 2018 se devolvieron 36,000 millones de pesos menos que en el 2017, siendo el ISR y el IVA los impuestos respecto de los cuales el fisco dejó de devolver en mayor cantidad, pues presentaron reducciones de 17 y 12% respectivamente. Estimamos que en el presente ejercicio la tendencia a la baja continuará, sobre todo por el hecho de que va a aumentar considerablemente el número de solicitudes de devolución. En el mismo sentido, podemos avisorar que el procedimiento de devolución se volverá espinoso, tardado y muy burocrático, sobre todo en aquellos casos en que los importes a devolver sean cuantiosos. Además, se debe considerar que dentro de ese procedimiento la autoridad puede ejercer facultades de comprobación para verificar que las operaciones que originaron los saldos a favor se hayan realizado de manera efectiva, por lo cual la materialidad de ellas va a jugar un papel fundamental en ese tipo de procedimientos, lo cual nos lleva a considerar que debemos tener al día y debidamente organizada la documentación que nos permitirá demostrarle a la autoridad que esas transacciones se realizaron de manera efectiva. Antes de establecer las conclusiones generales de la presente exposición, les comparto un dato que tiene estrecha relación con el tema referido anteriormente, y me refiero al número de juicios favorables para el SAT, el cual ha decrecido de manera considerable, pues mientras en el 2013 el fisco ganaba un poco más de 21,000 juicios, el año pasado solamente obtuvo sentencia favorable en 9,000 casos, lo cual nos muestra que de cada 100 asuntos el SAT solamente gana 47. Para cerrar la presente exposición, hemos formulado algunas conclusiones que tienen que ver con los puntos más importantes que podemos rescatar del presente contenido. Primero, que el informe tributario y de gestión nos proporciona cifras muy útiles sobre la actividad fiscal que realiza el SAT y que nos ayudan a predecir cuáles serán los posibles escenarios de acción de la autoridad fiscal. En los últimos años han ingresado en promedio 7 millones de nuevos contribuyentes al Registro Federal de Causantes. 3. El ISR y el IVA continúan siendo los gravámenes que más aportan a las arcas públicas, aun y cuando en el último año solo se recaudó por el primer impuesto un 0.8% más de lo que se había recaudado en 2017. En 2018, los actos de control fueron el instrumento de fiscalización que le redituó más frutos a la autoridad fiscal, pues con su implementación se recaudaron alrededor de 89,000 millones de pesos. En el último año se ha reducido de manera considerable el importe de devolución de ISR, en un 17% y 12% para el caso del IVA. Sin más que agregar, me despido y les recuerdo que se mantengan actualizados conociendo los productos que generamos periódicamente a través de nuestra plataforma digital o en nuestras diversas redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.